El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia navegaba entre las Azores y Gibraltar cuando su vigía divisó algo que helaría la sangre de cualquier marinero. Un barco a la deriva, con las velas parcialmente desplegadas, moviéndose sin rumbo por el Atlántico como un cadáver flotante. Era el Mary Celeste, y lo que su capitán encontraría a bordo desafiaría toda lógica marinera durante los siguientes 150 años. Porque este no fue un simple naufragio ni un motín común. Fue algo mucho más oscuro, algo que los registros oficiales nunca quisieron admitir por completo. Aquella tripulación no desapareció sin más. Según los indicios que quedaron atrás, murieron de una forma tan atroz que ni siquiera sus cuerpos pudieron ser hallados. Murieron quemados desde dentro, consumidos por algo que convirtió aquel barco en una tumba flotante. Antes de continuar, déjanos un comentario aquí abajo. ¿Desde qué país y ciudad nos escuchas? Y si alguna vez has sentido esa sensación inexplicable de que algo no está bien en un lugar vacío. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias y quiénes se atreven a escucharlas hasta el final. Y si esta historia te atrapa, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana desenterramos los casos más perturbadores que la historia oficial prefiere mantener en silencio. La mañana del 4 de diciembre comenzó como cualquier otra en alta mar. El capitán David Morehouse del Dei Gratia llevaba 8 días de travesía desde Nueva York con destino a Gibraltar cuando el marinero John Johnson gritó desde el puesto de vigía: «Barco a estribor», sin respuesta a señales. Morehouse subió al puente con su catalejo y lo que vio le resultó familiar de inmediato. Conocía ese barco. Era el Mary Celeste, comandado por su viejo amigo Benjamin Briggs, con quien había cenado en Nueva York apenas 2 semanas antes. Pero algo estaba terriblemente mal. El barco se movía errático, con 2 velas desplegadas y el resto colgando como mortajas. No había señales de vida en cubierta. Ningún marinero respondía a los gritos. Ninguna bandera de auxilio ondeaba en el mástil. Solo ese silencio denso que presagia catástrofe. Morehouse ordenó arriar un bote. 3 hombres remaron hasta el Mary Celeste con la precaución de quien se acerca a un animal herido. El primer oficial Oliver Deveau subió por la escala de cuerdas y pisó una cubierta desierta. La escotilla principal estaba abierta. Las bombas de achique desarmadas. El agua chapoteaba en la bodega hasta la altura de las rodillas. Pero lo que más lo inquietó fue la ausencia absoluta de desorden violento. No había sangre en cubierta. No había señales de lucha. Las pertenencias de la tripulación estaban en su sitio, las pipas de tabaco en sus ganchos, la ropa en los baúles, la máquina de coser de la esposa del capitán aún tenía hilo enhebrado. En la mesa del camarote del capitán Briggs, un desayuno a medio terminar. Pan duro, pero no mohoso. Café frío en una taza, como si alguien hubiera dejado de comer de golpe y nunca regresara. Deveau recorrió el barco llamando en voz alta. Nadie respondió. Los camarotes estaban vacíos. Las literas hechas. En el camarote de Briggs encontró un diario de navegación. La última entrada databa del 25 de noviembre, 9 días antes. La posición registrada, a 6 millas al noreste de Santa María, en las Azores. Nada indicaba peligro inminente, solo rutina. Después de esa línea, el silencio de tinta. En la bodega, Deveau encontró la carga intacta. 1.700 barriles de alcohol industrial destinados a Génova. 9 de ellos estaban vacíos, pero no derramados. Simplemente vacíos, como si su contenido se hubiera evaporado. El olor en la bodega era penetrante, no solo a alcohol, sino a algo más. Un olor acre, químico, que raspaba la garganta y hacía lagrimear los ojos. Deveau salió a cubierta tosiendo. Anotaría más tarde en su testimonio ante el Tribunal de Gibraltar que aquel hedor le recordó a carne quemada mezclada con azufre. El bote salvavidas del Mary Celeste había desaparecido. Las cuerdas que lo sujetaban colgaban cortadas, no rotas por tensión, sino cortadas con cuchillo. Alguien había huido deliberadamente. ¿Pero de qué? No había tormentas registradas en la zona durante esas fechas. No había piratas reportados. No había señales de incendio.
El barco estaba en condiciones de navegar, con suficiente comida y agua para semanas. Sin embargo, 10 personas, el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía de 2 años y 7 tripulantes experimentados, habían abandonado un barco perfectamente seguro para lanzarse al Atlántico en un bote pequeño que jamás fue encontrado. Morehouse tomó una decisión. Envió a DeVoe y 2 hombres más para llevar el Mary Celeste a Gibraltar como derecho de salvamento. Durante los 8 días de travesía, aquellos 3 marineros vivieron a bordo del barco fantasma. Y lo que experimentaron nunca lo relataron públicamente, solo en confesiones privadas años después. DeVoe escribió en un diario personal que los gemidos del casco no sonaban naturales, que por las noches se escuchaban pasos en cubierta cuando todos dormían abajo, que el aire en la bodega se volvía irrespirable después del anochecer, como si algo exhalara desde los barriles. Uno de los hombres, Charles Lund, juró hasta su muerte que vio la silueta de una mujer con vestido blanco en el camarote del capitán al tercer día. Cuando encendió el farol, no había nadie. El 13 de diciembre, el Mary Celeste y el Dei Gratia arribaron a Gibraltar. Lo que debió ser un simple proceso de salvamento se convirtió en un tribunal de investigación que duraría 3 meses. Las autoridades británicas sospechaban motín, asesinato, fraude de seguro. Inspeccionaron cada centímetro del barco buscando sangre, señales de violencia, pruebas de crimen. Encontraron algo mucho más inquietante. En la cubierta, marcas de hacha en la baranda de estribor. No eran cortes defensivos ni de combate. Eran metódicos, como si alguien hubiera intentado romper la madera con desesperación. En el camarote del capitán, un sable desenvainado bajo la litera, limpio, sin sangre. En la bodega, los inspectores notaron algo extraño en las duelas de los barriles vacíos. Estaban carbonizadas por dentro, no quemadas por fuego, sino por contacto con algo corrosivo. El químico forense Sir James Cochrane tomó muestras y declaró que la madera había sido expuesta a temperaturas extremas sin llama visible. Su informe oficial fue cauteloso. El informe privado que envió al almirantazgo británico hablaba de combustión espontánea y reacciones químicas desconocidas. Durante el juicio, surgieron teorías: piratería, motín, tromba marina, terremoto submarino. Ninguna encajaba con las evidencias. El fiscal Frederick Solly Flood estaba convencido de conspiración. Acusó a Morehouse y DeVoe de haber asesinado a la tripulación del Mary Celeste para cobrar el salvamento, pero no pudo probar nada. No había cuerpos, no había sangre, no había testigos. El tribunal finalmente dictaminó causas desconocidas y otorgó a Morehouse un pago reducido de salvamento, como si castigaran la incomodidad de un misterio sin resolver. El Mary Celeste fue devuelto a sus propietarios, reparado y vuelto a poner en servicio, pero ningún marinero experimentado quiso tripularlo. Aquellos que lo hicieron por necesidad reportaron la misma sensación. El barco estaba maldito. El aire en la bodega enfermaba a los hombres. Las lámparas de aceite se apagaban sin corriente de aire. Los marineros despertaban con la garganta ardiendo y los ojos llorosos sin causa aparente. En 1885, 13 años después del incidente, el capitán Gilman Parker compró el Mary Celeste por una fracción de su valor. Su plan era hundirlo intencionalmente en un arrecife de Haití para cobrar el seguro. Lo cargó con mercancía basura asegurada por el triple de su valor real, pero el barco se resistió. Parker tuvo que encallarlo deliberadamente 3 veces antes de que se abriera lo suficiente para hundirse. Incluso entonces, los restos flotaron durante días. Parker fue juzgado por fraude, arruinado y murió en la miseria 3 meses después. Los marineros que lo acompañaron en su último viaje juraron que el barco gemía como una bestia moribunda mientras se hundía, que las maderas crujían formando algo parecido a palabras. Pero la pregunta permanece: ¿qué ocurrió realmente el 25 de noviembre de 1872 entre las 6 de la mañana, hora de la última entrada en el diario, y las horas siguientes cuando 10 personas decidieron lanzarse al océano abandonando un barco seguro? Durante décadas, la versión oficial mantuvo las teorías racionales: explosión de vapores de alcohol sin fuego, tromba marina, pánico irracional del capitán.
Pero los documentos desclasificados en 1924, 50 años después del incidente, revelaron algo que el Tribunal de Gibraltar había omitido deliberadamente. Los cuerpos nunca fueron encontrados porque no había nada que encontrar. Las autopsias forenses realizadas en secreto a restos orgánicos hallados en la ropa abandonada a bordo mostraron algo imposible. Tejido humano carbonizado a nivel celular sin exposición a llamas. El doctor Edward Bancroft, patólogo forense contratado por el Almirantazgo, escribió en un informe confidencial que permaneció sellado hasta 1968. Las muestras de tejido epidérmico recuperadas de la ropa del capitán Briggs presentan daño térmico interno sin trauma externo. Es como si las células hubieran sido cocinadas desde dentro, a temperaturas superiores a 100 grados centígrados, sin que la piel exterior mostrara quemaduras visibles. Este patrón es inconsistente con cualquier forma conocida de combustión. El informe concluía con una nota manuscrita al margen. He visto cuerpos de mineros muertos por explosiones de gas grisú. He visto víctimas de rayos. He visto quemados de guerra. Esto no se parece a nada conocido. Si las muestras son auténticas, aquella gente murió de una forma que la ciencia no puede explicar. El informe fue archivado como secreto de Estado. Las muestras, destruidas. La versión oficial mantuvo el misterio en términos aceptables. Abandono inexplicable. Pero quienes trabajaron en la investigación sabían la verdad. Aquella tripulación no abandonó el barco. Huyeron de algo que los estaba matando desde dentro. Y lo que fuera, aún estaba activo cuando DeVoe y sus hombres abordaron 9 días después. En 1913, un marinero retirado llamado Thomas Acheson publicó unas memorias que pasaron desapercibidas. Acheson había trabajado como estibador en Nueva York y estuvo presente durante la carga del Mary Celeste en octubre de 1872. En su libro, afirmaba que 3 de los barriles de alcohol fueron cargados por error desde un almacén diferente al resto. Estos barriles, decía, provenían de una destilería experimental en Nueva Jersey que había cerrado abruptamente tras la muerte de varios trabajadores en circunstancias misteriosas. Los obreros, según rumores, habían muerto con hemorragias internas masivas y síntomas similares a envenenamiento por radiación, aunque el término aún no existía en esa época. Acheson juraba que esos 3 barriles no estaban marcados como el resto y que nadie quiso tocarlos después de que un estibador sufriera quemaduras en las manos al manipular uno. El libro vendió menos de 100 copias y fue olvidado. Pero en 1952, un químico industrial llamado Harold Jensen leyó una copia por casualidad y se obsesionó con la historia. Jensen investigó los registros de aquella destilería de Nueva Jersey. Encontró que la planta había estado experimentando con un proceso de purificación de alcohol usando sales de metal y compuestos de fósforo blanco. El fósforo blanco es altamente reactivo y tóxico. En contacto con oxígeno puede combustionar espontáneamente. Pero más aterrador aún, los vapores de fósforo blanco causan una condición médica conocida como fosforosis. Las víctimas inhalan los vapores que se acumulan en el tejido óseo y los órganos. Días después, comienzan a experimentar dolor extremo. Los huesos se vuelven frágiles, el hígado falla, y en casos extremos, el fósforo acumulado en el cuerpo puede combustionar internamente al reaccionar con el oxígeno de la sangre. Las víctimas, literalmente, arden desde dentro sin que la piel muestre llamas. Jensen publicó sus hallazgos en una revista científica menor en 1954. Su teoría era explosiva. Si algunos de los barriles del Mary Celeste contenían alcohol contaminado con fósforo blanco, los vapores en la bodega mal ventilada habrían envenenado lentamente a la tripulación. Los síntomas habrían comenzado sutilmente: dolor de cabeza, náuseas, sabor metálico en la boca. Luego, tos seca, dolor en los huesos, delirio. Finalmente, combustión interna espontánea. El capitán Briggs habría notado que algo andaba mal cuando los hombres empezaran a enfermarse. Quizá revisó la bodega y olió aquel hedor químico. Quizá vio los barriles vacíos y comprendió que los vapores los estaban matando. Desesperado, ordenó abrir todas las escotillas para ventilar, pero ya era tarde. El veneno estaba en sus pulmones, en su sangre, en sus huesos.
Cuando uno de los marineros comenzó a arder desde dentro, Briggs tomó la decisión más aterradora de su vida: abandonar el barco, lanzarse al océano con su esposa, su bebé y los hombres moribundos en un bote salvavidas, prefiriendo morir ahogados que quemados vivos desde dentro. Y quizá, en esas horas finales en el bote a la deriva, mientras el Mary Celeste se alejaba en el horizonte, uno por uno comenzaron a arder. Primero los marineros, luego la esposa del capitán. Finalmente Briggs, sosteniendo a su hija mientras el fuego invisible los consumía. Cuando el Dei Gratia encontró el Mary Celeste 9 días después, los vapores ya se habían disipado lo suficiente para no ser letales, pero no del todo. Por eso Devoe y sus hombres sintieron aquel ardor en la garganta. Por eso las lámparas se apagaban. Por eso el aire en la bodega era irrespirable. La teoría de Jensen fue recibida con escepticismo. Expertos señalaron que el fósforo blanco habría dejado residuos más evidentes, que la combustión interna espontánea es extremadamente rara, que no había pruebas definitivas de contaminación en los barriles, y sin embargo, ninguna otra explicación encajaba mejor con los hechos. Los barriles vacíos con duelas carbonizadas, el olor a químico en la bodega, el abandono súbito de un barco seguro, las muestras de tejido quemado internamente. Todo apuntaba a un envenenamiento masivo seguido de algo mucho peor. En 1972, 100 años después del incidente, un equipo de investigadores marinos intentó localizar los restos del Mary Celeste en el arrecife de Haití, donde Parker lo había hundido. Encontraron fragmentos del casco a 20 metros de profundidad. Extrajeron muestras de madera de la bodega y las sometieron a análisis espectrométrico. Los resultados mostraron trazas de compuestos de fósforo en concentraciones anormales. No era prueba definitiva, pero era algo. Uno de los buzos, Michael Ballard, describió la experiencia de sumergirse en el pecio como descender a una tumba. La madera estaba cubierta de una película viscosa que quemaba la piel al contacto. Cuando sacaron las muestras a superficie, el olor era el mismo que Devoe había descrito un siglo antes. Acre, químico, a carne quemada. Pero si el veneno explica la muerte, no explica el horror, porque los últimos documentos desclasificados en 1995 revelaron algo más. El reverendo Charles Anderson, capellán del puerto de Gibraltar en 1872, dejó un diario personal que su familia donó al Archivo Naval Británico. En una entrada fechada el 18 de diciembre de 1872, Anderson describe una conversación con uno de los marineros del Dei Gratia que abordó el Mary Celeste. El marinero, cuyo nombre Anderson no revela, le confesó bajo secreto de confesión que vio algo en el barco que no pudo explicar. En el camarote de la esposa del capitán, sobre la almohada, había un mechón de cabello rubio, el cabello de la pequeña Sofía. Pero cuando el marinero lo tocó, se deshizo en cenizas, como si hubiera estado expuesto a fuego intenso, aunque la almohada estaba intacta. Anderson escribió: el hombre temblaba al contarlo. Dijo que el cabello ardió en sus dedos sin llama, que el olor era a azufre y carne. Me preguntó si Dios permite que el infierno toque el mundo de los vivos. No supe qué responderle. La historia del Mary Celeste se convirtió en leyenda. Docenas de libros, películas y teorías conspirativas han intentado resolver el misterio. Extraterrestres, monstruos marinos, viajes en el tiempo. Pero la verdad más aterradora es siempre la más simple. Aquella tripulación murió envenenada por un error humano, una destilería negligente, barriles mal etiquetados, vapores tóxicos en una bodega cerrada. Y quizá, solo quizá, en las horas finales, aquellas 10 personas experimentaron algo que ningún ser humano debería experimentar. Arder desde dentro sin llamas visibles, sentir los huesos calentarse, los órganos cocinarse, la sangre hervir en las venas, y no poder hacer nada excepto saltar al océano esperando que el agua fría apagara el fuego interno. El Mary Celeste se hundió definitivamente en 1885, pero su fantasma persiste. En noches tranquilas, marineros que navegan cerca del arrecife de Haití reportan luces bajo el agua. No luces de linternas ni bioluminiscencia. Luces parpadeantes, anaranjadas, como pequeñas llamas danzando en las profundidades.
Algunos buzos que han descendido al pecio afirman que el metal y la madera aún están tibios al tacto, como si algo siguiera ardiendo 150 años después, y en los archivos navales de Gibraltar, sellados hasta el año 2072, 2 siglos después del incidente, hay un informe final que nadie ha podido leer. Según el índice desclasificado, el documento se titula Combustión humana espontánea a bordo del Mary Celeste. Explicación definitiva y razones para suprimir la información al público. Ese archivo permanecerá cerrado durante 50 años más, pero quizá es mejor así, porque hay cosas que la mente humana no está preparada para comprender. Formas de morir tan atroces que es mejor mantenerlas en la oscuridad. Lo que sabemos con certeza es esto. El 25 de noviembre de 1872, 10 personas subieron a un bote salvavidas y se alejaron remando del Mary Celeste. Ninguna fue vista jamás. Sus cuerpos nunca aparecieron, y el barco del que huyeron siguió navegando solo durante 9 días hasta ser encontrado. Vacío, silencioso, con las velas izadas como mortajas blancas, y en su bodega, barriles con las duelas quemadas desde dentro, como si algo hubiera ardido allí sin llamas, como si el infierno mismo hubiera tocado aquel lugar y dejado su huella. Los marineros tienen un dicho: el mar no guarda secretos, solo los hunde más profundo. El Mary Celeste se hundió, pero su secreto sigue ardiendo en el fondo del océano, y cada tanto, cuando alguien se acerca demasiado, ese fuego invisible vuelve a encontrar combustible. Por eso los pescadores de Haití no lanzan redes cerca del pecio. Por eso los buzos experimentados evitan esa zona. Por eso, en las noches sin luna, se ven esas luces anaranjadas bajo las olas, pequeñas llamas que danzan en la oscuridad, llamas que no consumen madera ni aceite, llamas que se alimentan de algo mucho más oscuro, del recuerdo de 10 personas que ardieron por dentro, y que quizá, solo quizá, aún no han terminado de quemarse. Si esta historia te ha atrapado, si has sentido ese escalofrío que solo lo inexplicable puede provocar, deja tu comentario abajo. Cuéntanos si alguna vez has estado en un lugar que parecía guardar algo oscuro. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana desenterramos los misterios más aterradores que la historia oficial prefiere mantener ocultos. Y recuerda, el océano es profundo, pero algunos secretos arden incluso bajo el agua. Nos vemos en el siguiente relato, si te atreves a seguir escuchando.